Un millonario llevó a una mujer sin hogar al matrimonio de su exnovia. Pero lo que ella hizo al llegar dejó a todos en shock incluso antes de que la historia comenzara. Comenta en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, suscríbete al canal y deja tu like. Alexander Graves era el tipo de hombre que hacía que el mundo se detuviera cuando entraba en un salón. Un nombre sinónimo de poder, fortuna y frialdad. Pero, aquella noche, en su oficina rodeada de cristales y con vista panorámica a la ciudad, miraba algo que lo dejaba inquieto. Una simple invitación de boda. El nombre escrito en ella parecía burlarse de él. Clara Esteves, la mujer que un día prometió amarlo, ahora sería esposa de otro. Un empresario mediocre, según él, incapaz de sostener la mirada de Clara por más de un segundo. Alexander sostuvo el vaso de whisky y observó el líquido dorado girar lentamente. Su expresión era de aburrimiento, pero por dentro un fuego ardía. Clara lo había dejado porque, según ella, él no sabía amar, solo controlar. Ahora, ella sería el centro de atención, la esposa perfecta. ¿Y él? ¿Debería simplemente mirar desde lejos? Jamás. Soltó una risa seca y arrojó la invitación sobre la mesa. ¿Quieres espectáculo?, murmuró. Tendrás el más grande de todos. Necesitaba compañía, alguien que hiciera que Clara se arrepintiera de cada elección. Pero no cualquier mujer. Tenía que llamar la atención, ser única, inesperada. Horas después, al salir del edificio para respirar, Alexander cruzó la calle bajo las luces de los autos. Fue entonces cuando la vio. Sentada en la acera, con un vaso de papel en las manos y ropa gastada, estaba Elena Morais. El viento despeinaba su cabello oscuro, pero ella mantenía la cabeza erguida, con dignidad. No pedía limosna. Observaba el movimiento, atenta, como quien estudia el mundo que la ignora. Alexander redujo el paso, intrigado. Por un instante, pensó en seguir. Pero había algo diferente en ella. Aquella mirada no era de quien se rinde. Era la mirada de quien desafía a la suerte. Se detuvo frente a ella. ¿Vas a quedarte mirándome todo el día o vas a dejar un billete?, dijo Elena, levantando el rostro, el tono cargado de ironía. Alexander arqueó una ceja. ¿Y si te digo que tengo una propuesta mejor que unas monedas? Ella soltó una risa baja. Déjame adivinar, ¿vas a ofrecerme trabajo de limpiadora en tu palacio? No. La voz de él era fría, controlada. Quiero que vengas conmigo a una boda. Elena lo miró como si hubiera escuchado una broma. ¿Una boda?, repitió, inclinando la cabeza. ¿Eres siempre tan directo con las mujeres o soy la excepción? Alexander cruzó los brazos. No te estoy invitando. Te estoy contratando. Fingirás ser mi acompañante. Una noche. A cambio tendrás dinero, ropa nueva y un lugar decente donde dormir. Elena sonrió, con la mirada afilada. Entonces, básicamente, quieres que sonría y finja ser la muñeca del millonario. Exactamente, respondió él, impasible. Ella lo analizó durante largos segundos. ¿Y por qué yo?, preguntó en un tono desafiante. Porque nadie esperaría que yo apareciera contigo. La respuesta fue rápida, cortante. Un silencio denso flotó entre los dos. El ruido de los autos se mezclaba con la respiración de ella. Elena sonrió de lado. Eres atrevido, Graves. Me gusta eso. Extendió la mano. Trato hecho. Alexander estrechó su mano, sorprendido por la firmeza. ¿Tu nombre? Elena. Elena Morais. Respondió sin dudar. Esa seguridad no encajaba con alguien que vivía en la calle. Alexander se alejó, observándola. Esté lista mañana a las 10. ¿10 de la mañana?, bromeó ella. Apenas tengo dónde dormir, pero prometo no llegar tarde, jefe. Él se dio la vuelta para irse, pero aún sentía la mirada de ella quemando su espalda. Algo en aquel encuentro lo había desarmado. Aún no lo sabía, pero Elena Morais lo cambiaría todo. Esa noche,
Elena se recostó bajo el refugio improvisado donde solía dormir. El viento frío cortaba, pero su pensamiento estaba lejos. ¿Una invitación de un millonario? ¿Una boda de lujo? Era una locura, e irresistible. No sabía si reír de la suerte o de la locura. Pero una cosa era segura: no dejaría pasar esa oportunidad. Mientras tanto, en su ático, Alexander observaba las luces de la ciudad a través de la ventana. El nombre, Elena Morais, resonaba en su mente. ¿Quién era esa mujer de mirada tan tranquila, capaz de provocarlo con una sola frase? Sonrió. «Mañana todos me mirarán, a mí y a ella», murmuró. «Quiero ver la expresión de Clara cuando eso suceda». No quería solo mostrar poder, quería venganza. Pero lo que aún no sabía era que Elena no era un peón en su juego. Ella sería la jugadora que voltearía el tablero. El reloj marcaba las 10 en punto cuando una limusina negra se detuvo frente a una calle decadente, donde las aceras estaban agrietadas y el olor a humo impregnaba el aire. Alexander Graves nunca había estado en un lugar así, y esperaba no volver jamás. La ventana oscura se bajó lentamente, revelando la mirada impaciente del millonario. En la esquina, de pie, con un abrigo viejo y la misma mirada desafiante de la noche anterior, estaba Elena Morais. No parecía sorprendida. Solo cruzó los brazos y dijo con ironía: «Puntual, como un hombre de negocios, o como alguien que no quiere ser visto aquí». Alexander abrió la puerta y bajó del coche, el viento frío moviendo su traje impecable. «He estado en lugares peores que este», mintió, con voz controlada. Elena sonrió. «Difícilmente, Graves. Hombres como tú solo conocen el peligro cuando viene con un contrato firmado». Él mantuvo el semblante impasible, pero aquella mujer lo descolocaba. «Entra al coche. Tenemos poco tiempo». Elena lo observó, desconfiada, antes de subir. El interior del vehículo exhalaba lujo. Cuero, madera pulida, perfume caro. Era otro mundo. Mientras el auto deslizaba por las avenidas de la ciudad, Alexander miraba fijo hacia adelante, intentando ignorar el perfume de Elena. Ella, en cambio, parecía perfectamente cómoda, como si siempre hubiera pertenecido allí. «No preguntaste cuánto vas a recibir», dijo él, rompiendo el silencio. Elena giró el rostro lentamente. «Porque lo que me interesa no se compra con dinero». «¿Y qué es?» «Libertad», respondió, con una sonrisa enigmática. Alexander desvió la mirada por primera vez. Había algo extraño en esa mujer, algo que no lograba clasificar. «Espero que sepas comportarte». «Me comporto cuando quiero», replicó ella. «Solo espero que tus amigos millonarios también sepan hacerlo». Él contuvo una risa, exasperado. El coche finalmente se detuvo frente a un edificio de fachada espejada. Un cartel discreto en la entrada decía: «Maison de Luxe, el salón más caro de la ciudad». Elena bajó, observando el lugar con desdén. «¿Aquí es donde transforman a la gente en muñecas?». Alexander solo respondió: «Aquí es donde lo imposible se vuelve presentable». Al entrar, los empleados se inclinaron discretamente. Pero, al ver a Elena, dudaron. La mujer, cubierta de polvo y con la ropa rasgada, desentonaba por completo con el ambiente. Una gerente se acercó, midiéndola de arriba abajo. «Señor Graves, ¿puedo ayudarlo?» «Quiero una transformación completa», respondió él con frialdad. «Claro, señor». La gerente disimuló la sorpresa y llamó a todo un equipo de estilistas. Elena arqueó una ceja. ¿Transformación completa? ¡Qué miedo de lo que van a descubrir debajo de la mugre! «Solo cumple con el trato», replicó Alexander alejándose. Mientras la llevaban, él se recostó en una butaca de cuero. El tiempo pasaba lento. Alexander nunca había tenido paciencia, pero algo lo mantenía allí. Y entonces, 2 horas después, la puerta se abrió. El silencio fue inmediato. Elena apareció con un vestido negro de corte minimalista que abrazaba su silueta con elegancia.
El cabello, antes despeinado, caía ahora en suaves ondas. El maquillaje resaltaba sus ojos oscuros, intensos, peligrosos. No parecía una mujer transformada, parecía alguien que volvía a ser quien siempre fue. Alexander se levantó despacio. Por un instante, olvidó el motivo de todo aquello. «¿Qué pasa?», preguntó Elena, cruzando los brazos. «¿Decepcionado?». Él respiró hondo. «Solo sorprendido. Esperabas una muñeca, ganaste una mujer». Su sonrisa lo desarmó. Alexander desvió la mirada y caminó hacia la salida. «Tenemos un evento que arruinar». En el camino hacia el coche, Elena lo observaba de lado. «¿Por qué, entre todas las mujeres del mundo, elegiste a una sin hogar?». Alexander respondió sin dudar. «Porque nadie olvidará quién entró a mi lado esta noche». El silencio llenó el espacio entre ellos. Mientras la limusina se acercaba al lugar de la ceremonia, el corazón de Elena latía en un ritmo extraño. Las luces doradas de la fachada del hotel se reflejaban en sus ojos. «Cuando lleguemos», dijo Alexander con voz firme, «sonríe, sé discreta, evita llamar la atención innecesariamente». Elena giró lentamente el rostro, los labios curvados en provocación. «Entonces quieres que sea un trofeo decorativo. Quiero que cumplas el papel por el que fuiste pagada». Ella rió, un sonido suave, casi peligroso. «Claro, al fin y al cabo, el dinero lo compra todo, ¿no?». Alexander la miró. Excepto el respeto. Por un instante, sus ojos se cruzaron, y el aire entre ellos pareció detenerse. Pero entonces el coche se detuvo. Alexander salió primero, ajustó su chaqueta y rodeó el vehículo para abrir la puerta. Y cuando Elena bajó, el mundo se detuvo. Los invitados, cubiertos de joyas y trajes caros, giraron la mirada hacia la entrada. La mujer que, horas antes, dormía en la calle, ahora caminaba con la gracia de una reina. Postura erguida, mirada firme, sonrisa contenida. Alexander extendió el brazo. Elena lo aceptó con elegancia, deslizando su mano sobre el traje de él. Un gesto simple, pero suficiente para provocar murmullos entre los presentes. Avanzaron por la alfombra roja, y Alexander notó la mirada sorprendida y furiosa de Clara Stives, su ex. Ella se congeló, el falso y dulce gesto en su rostro tembló por un segundo. Y en ese instante, Alexander Graves lo supo. Su plan estaba funcionando. Pero lo que no imaginaba era que Elena tenía el suyo. El salón del Grand Royal Hotel estaba bañado en luz dorada, con cristales relucientes y murmullos discretos. Cada mesa era una muestra de lujo, champañas francesas, flores blancas y personas que valían más en acciones que en humanidad. Alexander Graves atravesaba ese espacio como quien camina por un campo de batalla. Pero esta vez no estaba solo. A su lado, Elena Morais caminaba con elegancia y una serenidad provocadora. No quedaba rastro alguno de la mujer de la calle. Solo esa postura firme y esa mirada que parecía atravesar los corazones de todos los que se atrevían a observarla. Cuando la pareja cruzó las puertas, el silencio fue inmediato. Las conversaciones se apagaron, las copas se detuvieron en el aire. Todos querían saber quién era la misteriosa mujer al lado del temido Alexander Graves. Él percibió el impacto y, complacido, ofreció su brazo a Elena. Ella lo tomó con una sonrisa leve, casi desafiante. «¿Te estás divirtiendo con el espectáculo?», susurró ella, sin mirarlo. «Aún no», respondió Alexander con voz baja y controlada. «Pero la mejor parte está a punto de comenzar». Y así fue. Del otro lado del salón, Clara Stives apareció acompañada de su prometido, un hombre de sonrisa falsa y postura insegura. Clara, con su vestido blanco impecable y joyas centelleantes, irradiaba la perfección que siempre fingió poseer. Pero al ver a Alexander, su sonrisa se desmoronó por un instante. La copa de champaña casi se le resbaló de los dedos. Se recompuso con rapidez y se acercó,
con un brillo venenoso en los ojos. Alexander Graves, dijo, fingiendo sorpresa. Qué inesperado. Pensé que no te llevabas bien con las celebraciones ajenas. Él respondió con una sonrisa fría. No me pierdo los eventos de interés público. Clara tragó saliva. Su mirada se deslizó hacia Helena, analizándola de pies a cabeza. ¿Y ella es...? Helena se adelantó sin dudar. Helena Morais. Un placer, señora Stevens. Su voz era dulce, pero había filo en ella. O debería decir, casi señora Stevens. La provocación fue tan sutil como devastadora. Clara rió, tratando de disimular su molestia. ¡Qué encantador! ¿Y a qué te dedicas, señorita Morais? Alexander abrió la boca para intervenir, pero Helena fue más rápida. Observo, aprendo, y, a veces, enseño lecciones a quienes creen saberlo todo. Un murmullo recorrió a los invitados cercanos. Clara parpadeó, sorprendida por la audacia. Alexander mantuvo la compostura, pero por dentro estaba dividido entre la ira y la admiración. Helena estaba robando la escena. Y el control. ¡Qué interesante!, dijo Clara, forzando una sonrisa. Alexander, siempre tuviste un gusto peculiar. E impecable, respondió él con frialdad. Clara intentó reír, pero el sonido resultó artificial. Bueno, espero que se diviertan. Y se alejó, aunque sus ojos siguieron fijos en Helena. Cuando quedaron solos, Alexander se inclinó hacia ella. Te dije que no llamaras la atención. Solo sonreí, replicó Helena, con ironía. Deberías saber que la sonrisa correcta a veces es más peligrosa que una confesión. Él la miró en silencio. Helena sostenía una copa de champaña con elegancia, como si hubiera nacido en ese mundo. Pero él sabía que no, y eso era lo que más lo intrigaba. Minutos después, se anunció la cena. Alexander la condujo hasta la mesa principal, junto a los novios. Helena se sentó con calma, cruzando las piernas. La élite los observaba disimuladamente, curiosa. ¿Quién era esa mujer que hablaba con tanta naturalidad, que mantenía la mirada firme, que parecía pertenecer a ese lugar más que todos los demás? Cuando un empresario se inclinó para saludarla y preguntarle de dónde era, Helena respondió con simplicidad. De un lugar donde las máscaras no cuestan caro. El hombre rió, creyendo que era una metáfora elegante. Alexander, en cambio, reconoció el veneno escondido en la frase. «Estás jugando con fuego», murmuró él. «Entonces espero que sepas apagar incendios», replicó ella. La cena continuó entre conversaciones ligeras y risas tensas, pero lo que Helena no esperaba era el próximo golpe. Clara volvió a la mesa, su sonrisa más afilada que nunca. «Helena, querida», comenzó con falsa dulzura, «tu nombre me suena familiar. ¿Ya nos conocemos?» Helena giró lentamente la copa entre sus manos. «Lo dudo. Suelo recordar los rostros de quienes intentaron humillarme». Clara contuvo la risa. «¡Qué personalidad tan fuerte! Espero que sepas comportarte. Aquí todos seguimos ciertas reglas». Helena se inclinó levemente. «Las reglas las crean quienes temen ser reemplazados». El silencio fue absoluto. Incluso el prometido de Clara desvió la mirada. Alexander respiró hondo, luchando contra una sonrisa. Clara, enrojecida de rabia, levantó la copa y brindó con frialdad. Por los buenos modales, algunas personas aún deben aprenderlos. Y otras, reaprenderlos, completó Helena, con un brindis elegante. La tensión era tan densa que cortaba el aire. Alexander se recostó en la silla, observando a las dos mujeres batallar con palabras afiladas. Pero algo en Helena comenzó a despertar algo distinto en él. Aquella mujer no era solo una farsa bien actuada, era alguien con heridas escondidas, con una historia no contada, y de pronto, él quería saberlo todo. Mientras la cena continuaba, las miradas se cruzaban, las sonrisas se volvían amenazas veladas. Pero cuando Clara salió del salón por unos minutos,
Elena aprovechó el momento para susurrar. ¿De verdad quieres venganza, Alexander? Quiero justicia. Ella arqueó una ceja. ¿Justicia o validación? Él guardó silencio, y por primera vez, Alexander Graves no supo qué responder. Elena sonrió apenas. Tal vez esta boda te enseñe algo. A veces, el verdadero poder no es destruir a quien te hirió, sino mostrar que sobreviviste sin convertirte en él. Alexander la observó, confundido, intrigado, completamente desarmado. Y mientras la orquesta retomaba la música y el salón se llenaba nuevamente de risas, comprendió algo que lo asustó más que cualquier derrota. Estaba empezando a admirar a Elena Morais. El salón aún resonaba con la melodía suave de la orquesta, pero Alexander Graves ya no oía nada. Desde el momento en que Elena Morais cruzó palabras con Clara Esteves, algo dentro de él había cambiado. No era solo admiración, era desconfianza, curiosidad y un deseo peligroso de entender quién demonios era aquella mujer. Después de la cena, él se alejó del bar y la observó conversar con otros invitados. Se movía con naturalidad, como si hubiera nacido en aquel mundo de lujo y secretos. Los gestos, la entonación, el vocabulario, nada en ella encajaba con una mujer que dormía en las calles. Imposible, pensó. O era una actriz brillante, o escondía algo mucho mayor. Cuando el evento terminó, Alexander la acompañó de vuelta a la limusina. Ninguno de los dos dijo una palabra. El silencio era espeso, casi tenso. Solo el sonido distante del motor llenaba el espacio entre ellos. Elena miraba por la ventana, indiferente. Alexander, por su parte, intentaba descifrar su expresión. Finalmente, rompió el silencio. ¿Quién eres en realidad?, preguntó con voz baja. Ella ni siquiera se volvió. La mujer que contrataste para fingir que pertenece a tu mundo. No. Alexander sostuvo la mirada. Actúas como quien nació en él. Elena sonrió levemente, sin emoción. ¿Eso es lo que quieres creer? ¿Que me conoces? Nadie improvisa ese tipo de elegancia, insistió él. Hablas como alguien que asistió a cenas de gala toda su vida. Tal vez aprendí rápido, respondió cruzando las piernas. El instinto es algo fascinante, Graves. Hace que cualquiera parezca noble, incluso un depredador. La respuesta lo dejó sin palabras, pero su mirada permaneció fija en ella. Cuando el coche se detuvo frente a la mansión, Alexander la tomó del brazo un instante. Quiero la verdad, Elena. Ella lo miró, fría. ¿Y qué harías con ella, si la supieras? Él dudó, y fue suficiente para que ella soltara su brazo y saliera, dejándolo solo. Alexander no durmió esa noche. La imagen de ella, sus ojos calculadores, su sonrisa provocadora, su control absoluto, lo perseguía. Aquello no era simple autoconfianza, era experiencia. A las 6 de la mañana, ya estaba en la oficina. Tomó el teléfono y dio una orden. Quiero que investigues a alguien. El nombre es Elena Morais. Todo, orígenes, registros, pasado, lo que puedas encontrar. La respuesta llegó 2 días después, en una carpeta de cuero sobre su escritorio. Alexander la abrió con impaciencia y comenzó a hojear los documentos. Con cada página, su expresión se volvía más tensa. No había registros recientes, ninguna dirección fija, ninguna cuenta bancaria, nada en los últimos 5 años. Pero antes de eso, Elena Morais había sido Elena Monteiro, hija de Eduardo Monteiro, fundador de Monteiro Group, una de las mayores corporaciones de inversión de Sudamérica, una empresa que desapareció del mercado tras un escándalo de fraude. O ChatGPT dice. Alexander leyó atentamente los informes. Quiebra súbita, traición interna, socios desviaron fondos, Eduardo Monteiro, muerto semanas después, la hija, desaparecida. Se recostó en la silla, atónito. Elena no era solo una mujer perdida en las calles, era la heredera de un imperio destruido. Un escalofrío le recorrió la espalda.
¿qué más no le había contado? Y lo más perturbador, ¿por qué había aceptado ir justamente a la boda de Clara Esteves, la mujer que, coincidencia o no, había sido una de las accionistas que se beneficiaron con la ruina de los Monteiro? Nada era coincidencia. A la mañana siguiente, Alexander encontró a Elena sentada en el jardín de la mansión, con el cabello suelto y la mirada perdida en el horizonte. El sol doraba su piel, pero sus ojos parecían lejanos. Ni siquiera se volvió cuando él se acercó. «Mandé investigarte», dijo directamente. Elena no mostró sorpresa. «Ya lo imaginaba. Hombres como tú siempre intentan comprar la verdad. Y la verdad es que mentiste». Alexander arrojó la carpeta sobre el banco junto a ella. «Eres hija de Eduardo Monteiro». Ella respiró hondo y giró el rostro lentamente. «¿Y eso qué cambia?» «Cambia todo», respondió él, firme. «Entraste en mi vida con una historia falsa». «Entré porque tú me invitaste», replicó con calma. «No te pregunté nada, Alexander. Solo acepté el juego». Él se acercó un paso más. «Entonces, ¿por qué lo aceptaste?» Por un momento, Elena guardó silencio. Luego respondió con serenidad. «Porque esa boda era el mismo círculo que destruyó a mi familia. Y quería ver de cerca si los monstruos aún parecían humanos». La confesión lo tomó por sorpresa. Alexander permaneció callado, observándola. Ella no parecía orgullosa, parecía cansada, herida. «¿Y ahora?», preguntó él en voz baja. «¿Qué piensas hacer?». Elena desvió la mirada hacia el horizonte. «Nada. A veces, el mayor castigo es dejar que vean que sobreviví». Alexander la miró en silencio. Por primera vez, no vio a una mujer arrogante ni misteriosa. Vio a alguien roto, y aún así, inquebrantable. Y entonces entendió por qué lo desestabilizaba tanto. Elena Morais no buscaba compasión, buscaba respeto, y eso la hacía más peligrosa que cualquier enemigo que Alexander Graves hubiera enfrentado. Parte 5. El silencio tras la revelación era más pesado que cualquier palabra. Alexander Graves permanecía de pie frente a Elena Morais, la luz de la mañana reflejándose en sus ojos, dividido entre la ira y la fascinación. Ella, sentada en el banco de piedra del jardín, parecía indiferente, pero el leve temblor de sus dedos delataba el esfuerzo por mantener el control. «Me usaste», dijo al fin. «Usaste mi nombre, mi presencia, mi ira, para vengarte». Elena alzó la mirada lentamente. «¿Y tú?», replicó con voz tranquila pero cortante. «Usaste mi imagen para herir a tu ex. No finjas moralidad ahora, Alexander». Él respiró hondo. «No finjo nada». «¿No?». Elena se levantó y se acercó a él. «Finges no sentir. Finges que controlas todo. Finges que este imperio te protege, cuando en realidad vives rodeado de fantasmas, los tuyos y los de los demás». La mirada de Alexander se endureció. «Cuidado con lo que dices». «¿O qué? ¿Vas a despedirme de mi papel de acompañante de mentira?», ironizó. «Ya cumplí mi papel. La boda terminó. La humillación fue servida. ¿Y ahora? ¿Vas a pagarme y fingir que nada pasó?». Él la observó, en silencio. Elena se giró y caminó hacia la verja del jardín. El viento movía su cabello, y por un instante, Alexander percibió la vulnerabilidad escondida bajo su sarcasmo. «Quédate», dijo él antes de darse cuenta de que lo había pronunciado. Elena se detuvo, pero no se volvió. «¿Por qué?». Alexander dudó. «Porque aún no termino de entenderte». Ella rió, un sonido breve y triste. «¿Y qué te hace pensar que puedes hacerlo?». Él dio un paso al frente. «Porque nadie me desafió así antes». Elena guardó silencio unos segundos. Luego se giró. «Estás acostumbrado a comprarlo todo, Alexander. Pero no todo desafío es un negocio». «Y no toda mujer es una víctima», replicó él. Se miraron. Había algo eléctrico, peligroso, entre ellos. Una línea invisible que, si se rompía, cambiaría todo.
Elena respiró hondo, desviando la mirada. Me iré mañana. ¿Y a dónde irás? A ninguna parte. Es lo que queda cuando no perteneces a ningún lugar. Él dio un paso hacia ella. Quédate aquí, por un tiempo. ¿En tu palacio de cristal? Se burló. No pertenezco a ese tipo de mundo. Ni yo, respondió él en un tono más bajo de lo que pretendía. Elena lo observó en silencio. Por primera vez vio algo humano en aquel hombre de piedra, un destello de soledad. Suspiró. Está bien, solo por unos días. Alexander simplemente asintió, pero en su interior sabía que aquello sería el comienzo de algo que no podría controlar. En los días siguientes, el ambiente en la mansión cambió. Elena caminaba por los pasillos con curiosidad, observando cada detalle. No pedía permiso, no se intimidaba. Alexander la observaba desde lejos, intrigado por la naturalidad con que ella se movía allí, como si aquel lugar hubiera estado esperándola. Leía libros en la biblioteca, preparaba café en la cocina del personal, y una noche él la encontró sola en la sala de música, tocando el piano. Sus manos se deslizaban sobre las teclas con una precisión que lo dejó sin palabras. Se quedó quieto, observando en silencio. No sabía que tocabas, dijo al fin. Hay muchas cosas que no sabes de mí, respondió ella, sin detenerse. Mi padre solía decir que el piano era la única verdad que no mentía. Cada nota revela quién eres. ¿Y qué revela esta melodía?, preguntó él, acercándose. Ella lo miró por un instante. Que estoy cansada de luchar. El sonido cesó. Alexander se acercó un poco más, apoyando las manos sobre el piano, justo a su lado. No pareces alguien que se rinda fácilmente. No me rindo. Me repliego, susurró. A veces es la única forma de sobrevivir. Quedaron tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Había algo allí, algo que ambos intentaban negar, pero el aire estaba demasiado cargado. Elena desvió la mirada y se levantó. Esto es un error. Tal vez, dijo él, avanzando un paso. Pero hay errores que valen el riesgo. Y hay riesgos que lo destruyen todo, replicó retrocediendo. Alexander se detuvo. Ella lo miró a los ojos y añadió. Ya lo perdí todo una vez. No pienso perderlo otra vez. Y se fue, dejándolo solo con el eco mudo de las teclas. Esa noche, Alexander no durmió. Estaba furioso, pero no con ella, consigo mismo. Elena había desmantelado cada barrera que había construido durante años. Cuando amaneció, ella ya estaba en el jardín, tomando café con los empleados. Reía, conversaba, como si fuera una más de ellos, y eso lo conmovió más de lo que quería admitir. Empiezas a sentirte en casa, dijo él, acercándose. No pertenezco a ninguna casa, Graves. Solo estoy de paso, respondió sin alterarse. Él se sentó a su lado. A veces, lo temporal puede cambiarlo todo. Ella lo miró seria. ¿Intentas convencerme de qué, exactamente? Él vaciló, luego respondió. De que puedes confiar en mí. Elena sonrió con tristeza. ¿Tú confías en alguien, Alexander? Él guardó silencio. Eso pensé, concluyó ella, levantándose. No quiero tu compasión. Alexander la observó alejarse, con el viento moviendo su vestido ligero, y por primera vez sintió miedo. Miedo de sentir algo que no podía controlar. Era el hombre que compraba todo lo que quería, el que planeaba cada detalle de su vida. Pero con Elena Morais todo escapaba a la lógica. Era impredecible, intocable, y sin darse cuenta, se estaba enamorando. Al día siguiente, sin que Elena lo supiera, Alexander pidió a su investigador que revisara todo nuevamente. Horas más tarde, la llamada llegó. Señor Graves, hay algo que necesita saber. Diga. El fraude que destruyó el Imperio Monteiro fue registrado desde una cuenta bancaria abierta a nombre de Elena Monteiro. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Alexander guardó silencio durante largos segundos. ¿Está seguro? Completamente.
Todo indica que fue utilizada o participó. Colgó el teléfono, atónito. ¿Qué era verdad? ¿Quién era realmente Elena Morais? Esa noche, cuando ella entró en su habitación, él disimuló la tensión en su mirada. Elena sonrió, sentándose a su lado, sin notar la distancia invisible que crecía entre ambos. Pero dentro de él, algo había cambiado. Entre el amor y la desconfianza, nacía una duda que lo consumía. ¿Y si la mujer que amo es también la que puede destruirme? La noche estaba pesada, sofocante. Afuera, truenos lejanos rompían el silencio, mientras los relámpagos iluminaban fugazmente el interior de la mansión. Alexander Graves permanecía en su despacho, inclinado sobre los documentos esparcidos en la mesa. Cada línea, cada número, cada firma lo llevaba a la misma conclusión. Elena Morais había mentido. Su verdadero nombre, Elena Monteiro, aparecía directamente vinculado a la transferencia que arruinó el imperio de su padre. ¿Pero era posible? La misma mujer que lo había desafiado, que hablaba con tanto dolor y dignidad, ¿podía haber sido responsable de la destrucción de su propia familia? El corazón de Alexander decía una cosa, la razón otra, y él nunca había sido un hombre que ignorara la razón. Cuando escuchó los pasos suaves aproximándose, respiró hondo. Elena entró, con una blusa ligera y una expresión serena. ¿Todavía despierto?, preguntó. No sabía que los millonarios también sufrían de insomnio. Él no respondió, solo la observó, y, por un instante, deseó que ella mintiera, que dijera algo, lo que fuera, que lo liberara de aquella duda sofocante. «Ah, ¿qué pasa?», preguntó ella, notando el aire tenso. «¿Ha ocurrido algo?». Alexander tomó el dossier y lo colocó sobre la mesa, frente a ella. «Sí, ha ocurrido algo. Descubrí quién eres». La sonrisa de Elena desapareció. «¿Y qué descubriste exactamente?». «Que el nombre Elena Morais es una invención, que en realidad eres Elena Monteiro, heredera del Monteiro Group, y que fue tu nombre el utilizado para desviar millones antes de la quiebra». Ella permaneció en silencio unos segundos, con la mirada fija. Luego soltó un leve suspiro. «Así que es eso». «¿Eso qué?», preguntó él, tenso. «El momento en que decides que soy culpable». Alexander dio un paso adelante. «Dime que no es verdad». «¿Y si te lo digo, me creerás?», respondió ella con firmeza. Él vaciló, y ese instante bastó para que ella lo entendiera. «No confías en mí», concluyó, con amargura. «Confío en lo que puedo probar». «Claro». Elena esbozó una sonrisa triste. «Porque así vives, ¿no? Con contratos, pruebas, garantías. Hasta el amor necesita una cláusula». Alexander se acercó, con la mirada dura. «El problema no es el amor, es la mentira». Ella levantó el rostro, los ojos brillantes pero sin lágrimas. «¿Y tú eres el juez ahora? ¿Quién te dio ese derecho?». Él no respondió. El silencio fue la sentencia. Elena respiró hondo. «Era solo una adolescente, Alexander. No sabía lo que pasaba. Mi padre confió en las personas equivocadas. Uno de los socios usó mi firma para autorizar las transferencias. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde». «¿Y por qué no me lo dijiste desde el principio?». Su voz se elevó. «Porque habrías hecho exactamente lo que estás haciendo ahora», respondió con frialdad. «Habrías dudado de mí». Él bajó la cabeza, frustrado, y murmuró: «Ya no sé qué es verdad». Elena dio un paso atrás. «Entonces es mejor no creer en nada. Así te mantienes seguro dentro de tu fortaleza de hierro». Alexander la miró, y por primera vez había dolor en sus ojos. «Quería creer en ti». «No», susurró ella. «Querías controlarme, como controlas todo. Pero yo no soy una de tus empresas, Alexander. No soy una inversión». Se volvió para irse, pero él la tomó del brazo. «No te vayas». «¿Por qué?», preguntó con la voz temblorosa.
¿Porque aún no has terminado de juzgarme? Porque todavía te amo. Las palabras escaparon sin que él las pensara. Elena se quedó inmóvil. Su mirada se suavizó un instante, pero enseguida volvió a endurecerse. El amor que desconfía es el mismo que destruye, dijo con calma, y yo ya fui destruida una vez. No dejaré que ocurra de nuevo. Alexander intentó acercarse, pero ella retrocedió. Adiós, Graves, dijo con la voz quebrada. Tal vez en otro mundo habríamos funcionado. Y se marchó, sin mirar atrás. La lluvia comenzó justo cuando cruzó el portón. Alexander corrió hacia la ventana y la vio desaparecer en la oscuridad, el vestido pegado al cuerpo bajo la tormenta. Por un segundo quiso ir tras ella, pero el orgullo lo encadenó. Durante días no pudo trabajar. El silencio de la mansión lo asfixiaba. El perfume de ella aún flotaba en el aire, y cada rincón estaba lleno de recuerdos. Pero lo que realmente lo torturaba no era la ausencia, era la duda. ¿Y si ella decía la verdad? ¿Y si acababa de alejar a la única persona que veía al hombre detrás del nombre Alexander Graves? 3 semanas después, recibió un sobre sin remitente. Dentro había solo una hoja, una copia de un documento oficial. En el pie, la firma verdadera del responsable del fraude. No era la de Elena. Alexander sintió el suelo moverse bajo sus pies. El nombre que aparecía en el documento era otro. Clara Steves. Su corazón se aceleró. Clara, su ex, la mujer que no solo había destruido su confianza, sino también la vida de la mujer que ahora amaba. Se levantó de golpe. Tenía que encontrarla. Tenía que encontrar a Elena. Pero el mundo no le daría tiempo. Ese mismo día, un titular inundó todos los portales financieros. Elena Morais, ex heredera del Imperio Monteiro, desaparece tras recibir amenazas e investigaciones. El sangre de Alexander se congeló. Tomó su abrigo y salió apresuradamente, el corazón latiendo con fuerza. La duda que antes le impedía amarla, ahora se había transformado en desesperación, porque, por primera vez en años, ya no quería probar nada. Solo quería salvar a la mujer que amaba. La ciudad parecía otra bajo el peso de la lluvia. Relámpagos rasgaban el cielo, y el sonido distante de las sirenas se mezclaba con el rugido de los autos. Alexander Graves conducía en silencio, el rostro tenso, los ojos fijos en la carretera. Hacía días que no dormía, que no comía bien. Desde que Elena había desaparecido, lo único que lo movía era la necesidad desesperada de encontrarla. El sobre misterioso con el nombre de Clara Steves seguía en el asiento del copiloto, arrugado, húmedo. Cada vez que lo miraba, el odio crecía, pero también la culpa. Culpa por haber dudado de Elena, por haberla echado, por haberla herido exactamente como el mundo lo había hecho antes. Marcó un número antiguo, el de un investigador privado de confianza. Necesito que rastrees a Elena Morais, todo lo que puedas. Ya estoy en eso, Graves. Pero desapareció a propósito. Ninguna tarjeta, ninguna cámara, ningún rastro. Nadie desaparece así, insistió Alexander. Alguien la está ayudando. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Hay rumores de que la vieron en un refugio comunitario en las afueras. Está escondida. Alexander no dudó. Tomó su abrigo, subió al coche y condujo durante horas, atravesando barrios que jamás había pisado. Y cuando llegó, el impacto fue inmediato. El refugio era pequeño, improvisado, con paredes agrietadas y olor a sopa barata. Hombres y mujeres se encogían bajo mantas viejas. Y allí estaba ella, Elena Morais, sentada en el suelo, rodeada de niños. Contaba una historia, sonriendo. Una sonrisa verdadera, de esas que Alexander nunca le había visto antes. Por un momento se quedó quieto en la puerta, incapaz de moverse. La mujer que había conocido como una jugadora fría ahora parecía humana, serena, libre.
Ella notó su presencia y se levantó lentamente. «¿Qué haces aquí, Alexander?» Él dio un paso hacia adelante. «Buscándote. Pensé que ya me habías encontrado suficiente», respondió con ironía. «Me equivoqué», dijo sin dudar. «Todo lo que pensé sobre ti estaba mal». Ella cruzó los brazos, sin expresión. «¿Y ahora vienes por perdón?» «No». Su voz era firme. «Vengo por la verdad, y quizás por una segunda oportunidad». Elena lo observó, la mirada insondable. «¿La verdad?» «La verdad, Alexander, es que confiaste en el mundo antes que en mí, y eso lo dice todo». «Y el mundo mintió», replicó acercándose. «Clara fue quien destruyó a tu familia». Ella se congeló. «¿Qué dijiste?» Alexander le entregó el sobre. Dentro estaba el documento con la firma real. Elena lo tomó, y sus ojos se abrieron más a medida que leía. El nombre Clara Esteves saltaba de la página como una condena. Respiró hondo, la voz quebrada. «Entonces fue ella, siempre ella». Alexander asintió. «Te usó, y me usó. Pero no dejaré eso impune». Elena levantó la mirada. «La venganza no borra el pasado, pero puede evitar que se repita», respondió. «No descansaré hasta limpiar tu nombre». Ella guardó silencio. Sus ojos húmedos contrastaban con la fuerza de su rostro. Por un instante quiso creerle, pero el miedo a volver a romperse era más fuerte. «Hablas como si pudieras arreglarlo todo, Graves, pero hay cosas que no vuelven», dijo, dándole la espalda. «Elena», la llamó. «No tienes que perdonarme, solo déjame luchar por ti». Ella lo miró, vacilante. «¿Por qué ahora?» «Porque, por primera vez, amo a alguien más de lo que amo el control», respondió él. Las palabras lo sorprendieron tanto como a ella. Elena desvió la mirada, intentando contener la emoción. Pero algo dentro de ella se quebró. El muro que había levantado para protegerse comenzó a derrumbarse. En los días siguientes, Alexander comenzó a actuar. Con documentos en la mano, reunió pruebas, convocó abogados, se enfrentó a reporteros y a socios corruptos. Mientras tanto, Elena permanecía en el refugio, ayudando a las personas que, como ella, lo habían perdido todo. Y, poco a poco, el mundo empezó a cambiar de bando. Los periódicos publicaban nuevos titulares. «Nueva evidencia apunta a la vinculación de Clara Esteves con el fraude a Monteiro Group». «Elena Morais exonerada, ex amante de Graves investigada por manipulación financiera». El nombre de Elena fue limpiado, pero el precio de la verdad apenas empezaba. Esa noche, Alexander volvió al refugio. Elena estaba sola, mirando por la ventana. Él se acercó despacio. «Estás libre, Elena», dijo, con suavidad. Ella no se volvió. «¿Libre? No existe la libertad cuando el pasado sigue vivo dentro de nosotros». «Entonces enterrémoslo juntos», respondió él. Ella rió, sin alegría. «Enterrar fantasmas nunca ha sido tu punto fuerte». Él sonrió. «Quizá no, pero estoy aprendiendo». Por un momento, el silencio lo llenó todo, y entonces, con la voz temblorosa, ella preguntó: «¿Y después de que todo esto termine, qué queda?» Alexander se acercó y tomó sus manos. «Nosotros». Elena lo miró, confusa. «¿Tú aún crees en eso?» «Nunca he creído en nada tanto como ahora». Ella cerró los ojos y respiró hondo, y cuando los abrió de nuevo, las lágrimas que rodaban no eran de dolor, eran de alivio. «Está bien, Graves», dijo en un susurro, «pero si me vuelves a romper, no habrá segunda oportunidad». Él sonrió levemente. «No quiero una segunda oportunidad, quiero una vida». Y esa vez, cuando la besó, no hubo dudas, ni culpas, ni juegos. Fue amor. Simple, real. El tipo de amor que nace del caos y florece entre las cenizas. El viento de la madrugada silbaba entre los altos edificios de la ciudad. Dentro del coche negro,
Clara Esteves observaba el refugio donde Alexander y Elena estaban. El cigarrillo encendido entre sus dedos, la mirada fija, calculadora. Su rostro, antes símbolo de elegancia, ahora mostraba cicatrices de odio y frustración. Él realmente creyó en ella, murmuró, exhalando el humo lentamente. Pobre iluso. La llama del encendedor iluminó sus ojos fríos mientras tomaba el celular y marcaba un número. «Es hora», dijo con voz seca. «Quiero todo listo. La información debe filtrarse mañana». «¿Qué exactamente quiere que publiquemos, señora Esteves?», preguntó la voz al otro lado de la línea. «Que el héroe, Alexander Graves, usó fondos de su propia empresa para encubrir los crímenes de la exheredera caída Elena Monteiro». Sonrió, venenosa. «Quiero que parezca que ella lo manipuló». Colgó sin titubear. La guerra había vuelto a comenzar. A la mañana siguiente, Alexander despertó con el teléfono sonando sin parar. Su asistente irrumpió en la sala, agitado. «Señor Graves, necesitamos actuar de inmediato. Los medios lo están atacando». Alexander tomó la tableta que le entregaron y leyó el titular. «Escándalo financiero. Alexander Graves habría desviado fondos para proteger a ex acusada de fraude». La sangre se le subió a la cabeza. «¡Eso es mentira!», rugió, arrojando el aparato sobre la mesa. «Lo sé, señor, pero están pidiendo su renuncia como presidente de Graves Holdings». Alexander guardó silencio. La noticia era más devastadora de lo que quería admitir. Perder la empresa significaba perder el control, perder su identidad, y sabía perfectamente quién estaba detrás. Clara. Horas después, fue al refugio. Elena servía comida a los niños, el rostro sereno, ajena a la tormenta que se avecinaba. Al verlo, percibió de inmediato la tensión en su mirada. «¿Qué ocurre?». Alexander respiró hondo. «Están diciendo que usé dinero de la empresa para protegerte». Ella se quedó inmóvil por un segundo. «¿Y quién inventaría algo así?». Él la miró a los ojos. «Clara». El nombre cayó como una piedra. Elena dejó el plato que sostenía. «Debí saber que no aceptaría perder». «Voy a terminar con esto», dijo Alexander decidido. «No dejaré que destruya lo que construimos». «¿Y qué es exactamente lo que construimos, Graves?», preguntó cansada. «¿Una historia de amor o otra guerra de poder?». Él se acercó, la voz firme. «No me importa lo que digan. Sé lo que siento por ti». Ella negó con la cabeza. «El problema es que el mundo no se preocupa por sentimientos, solo por titulares». Las horas siguientes fueron un infierno. La policía comenzó a investigar las cuentas de Alexander. Abogados lo presionaban, accionistas lo amenazaban, y la prensa rodeaba su mansión. Cada canal repetía las mismas imágenes, su rostro junto al de Elena, con subtítulos insinuando corrupción y manipulación emocional. Elena veía todo desde su pequeño cuarto en el refugio, el corazón encogido. Sabía que la culpa era suya, no por los cargos, sino por haber permitido que su amor se convirtiera en el arma perfecta de Clara. Al final de la noche, Alexander volvió. Estaba exhausto, el traje arrugado, la mirada sombría. «Han congelado mis cuentas», dijo, dejando una carpeta sobre la mesa. «Congelaron todo». Elena dio un paso hacia él. «Alexander, lo resolveré», la interrumpió. «Pero necesito que confíes en mí». Ella lo miró, dudando. «¿Confiar? ¿Te das cuenta de que eso fue lo que nos destruyó la última vez?». «Aprendí, Elena», respondió con voz ronca. «Aprendí de la peor manera». Ella lo observó en silencio. Luego se acercó y colocó su mano sobre su pecho. «Entonces prométeme algo. Lo que quieras. Que, cuando todo esto termine, no vuelvas a ser el mismo hombre que conocí». Alexander tomó su mano. «Te lo prometo». Pero, en lo más profundo, sabía que cumplir esa promesa sería casi imposible. Días después, nuevas pruebas comenzaron a circular. Hackers contratados por Clara filtraron falsos extractos bancarios
mostrando transferencias inventadas entre las cuentas de Alexander y Elena. Las acciones de Graves Holdings se desplomaron y la imagen del empresario quedó hecha polvo ante las cámaras. Pero la verdad aún tenía aliados. El investigador que Alexander había contratado tiempo atrás regresó con algo nuevo. Un video. Clara Esteves, en una reunión secreta con directores de prensa, negociando, pagando, manipulando. Era la prueba definitiva. Alexander observó el video en la laptop, los ojos ardiendo de rabia. Se acabó para ella, dijo, levantándose. Elena lo sostuvo del brazo. No te conviertas en lo que ella es, Alexander. No pelees al mismo nivel. A veces, Elena, para vencer monstruos, hay que bajar hasta el infierno. ¿Y si no vuelves de allí?, susurró ella. Él la miró por un momento, y entonces respondió, con una calma que heló el aire. Entonces que el infierno aprenda mi nombre. A la mañana siguiente, Alexander apareció en público por primera vez desde el escándalo. Una rueda de prensa estaba llena. Elena la veía por televisión, el corazón acelerado. El hombre que apareció frente a las cámaras no era el mismo que ella conoció. Estaba herido, cansado, pero con la mirada de quien ya no teme perder nada. Durante años construí mi vida en torno al poder y el control. Empezó. Pero el poder sin verdad es solo una máscara. Me acusaron de proteger a una mujer, y es verdad, la protegí, porque lo merecía, porque fue víctima de la misma ambición que destruye todo lo que es puro. Y si proteger el amor es un crimen, entonces me declaro culpable. El salón estalló en murmullos, pero entre el ruido, una figura observaba desde la sombra. Clara Esteves. Su sonrisa desapareció cuando Alexander proyectó el video de la reunión secreta. Esta es la verdadera culpable, dijo, mostrando la imagen de Clara para que todos la vieran. La mujer que manipuló, mintió y trató de arruinar 2 vidas por venganza. La multitud quedó en shock. Los flashes estallaron. Clara retrocedió, pálida, mientras los reporteros corrían hacia ella. Alexander respiró hondo, dejando caer el micrófono. La guerra estaba ganada, pero la paz aún estaba lejos. Porque, al salir de la rueda de prensa, supo algo que lo paralizó. Elena había desaparecido otra vez. El día había amanecido gris sobre la ciudad. El viento frío atravesaba las ventanas del coche mientras Alexander Graves conducía por avenidas casi desiertas. Los ojos hundidos, el rostro cansado. Llevaba 24 horas sin dormir, y 24 horas desde que Elena Morais había desaparecido sin dejar rastro. La rueda de prensa había terminado en triunfo. Clara Esteves había sido desenmascarada, expuesta ante todo el país. Pero la victoria había costado caro. Justo cuando Alexander salió del edificio, recibió una llamada corta y enigmática. Si quieres verla de nuevo, ven solo. La voz femenina era ronca, disfrazada, y la llamada terminó antes de que él pudiera responder. Desde entonces, el celular de Elena estaba apagado, y ninguno de sus contactos sabía dónde podría estar. Alexander ahora recorría las calles como un fantasma, guiado por una mezcla de desesperación y culpa. Había jurado protegerla, y una vez más la había perdido. Pero esta vez no dejaría que el destino ganara. Horas después, estacionó frente a un almacén abandonado en la zona portuaria. El mismo lugar desde donde se rastreó la llamada. El viento aullaba entre los contenedores, y el sonido del mar resonaba a lo lejos. Bajó del coche, con el arma escondida bajo el abrigo. ¡Elena!, gritó, la voz reverberando en las paredes frías. «Si me oyes, dime algo». El eco fue su única respuesta. De repente, un sonido metálico rompió el silencio. Alexander se giró y vio a Clara, vestida de negro, el cabello recogido, la mirada llameante. En las manos, un revólver. «Siempre tan predecible, Alexander», dijo ella, con una sonrisa cruel.
Pensé que vendrías corriendo. ¿Dónde está ella?, gruñó. Clara dio un paso al frente. ¿De verdad crees que aún puedes salvarla? Ella es tu punto débil, y tu castigo. Si tocas un solo pelo de ella, juro que... ¿Que qué? ¿Me vas a matar?, la interrumpió, riendo. No tienes coraje. Él avanzó. Clara apuntó con el arma, pero él fue más rápido, agarrándole la muñeca. La pelea fue corta y brutal. El revólver cayó al suelo, deslizándose por el concreto. Clara lo empujó, gritando: «Ella nunca te va a amar. ¡Nunca!». «Ya te ama», respondió él, la voz baja, casi un susurro. «Y eso es lo que nunca vas a soportar». Antes de que ella pudiera reaccionar, un ruido detrás de ellos hizo que ambos se giraran. Una puerta se abrió, y allí estaba Elena, atada, pálida, pero viva. 2 guardias de Clara la habían arrastrado hasta el centro del almacén. «Alexander», murmuró ella, la voz débil. La furia dentro de él explotó. En segundos, derribó a uno de los hombres con un puñetazo. El otro intentó reaccionar, pero fue inmovilizado contra la pared. Clara retrocedió, aterrada. «Se acabó esto», dijo él, acercándose a ella. «Vas a pagar por todo». Ella temblaba, pero aún tenía esa sonrisa enferma. «Puedes arrestarme, Graves, pero nunca te librarás de mí, porque la sangre de ella también está en tus manos». Alexander la sostuvo por los hombros, la mirada furiosa. «La única sangre aquí será la de tu culpa». Pero antes de que pudiera decir más, Clara sacó algo del bolsillo, un encendedor. Lo encendió y lo levantó, revelando una línea de gasolina en el suelo. «Si yo caigo, ustedes caen conmigo». «¡Clara, no!», gritó Elena. El fuego comenzó a expandirse rápidamente. Las llamas se alzaron, lamiendo las paredes y devorando las cajas apiladas. Alexander corrió hacia Elena, desatando las cuerdas que la mantenían atada. «Vamos, tenemos que salir de aquí». Pero el techo empezó a derrumbarse. Un pedazo de metal cayó entre ellos y la salida, bloqueando el camino. El calor era insoportable. Alexander tomó a Elena en brazos y la cubrió con su cuerpo. Ella intentó protestar, pero él solo murmuró: «Te prometí que te protegería, y esta vez lo voy a cumplir». Con un impulso, atravesó el fuego, cubriéndola con el abrigo y su propio cuerpo. Las llamas cortaban el aire, el sonido ensordecedor de las vigas cayendo retumbaba a su alrededor. Cuando por fin alcanzaron la puerta lateral, ambos cayeron sobre la arena húmeda del muelle, tosiendo, cubiertos de hollín. Elena lo miró, las lágrimas mezclándose con la suciedad en su rostro. «¿Por qué hiciste eso? Podrías haber muerto». Alexander respiró con dificultad, la mirada fija en ella. «Porque la vida sin ti no es vida, Elena». Ella lo abrazó con fuerza, temblando. Detrás de ellos, el almacén ardía como un infierno, y por un breve instante, el mundo pareció detenerse. Solo los dos, sobreviviendo a lo que ninguno creyó posible. Pero cuando las sirenas comenzaron a acercarse, Elena notó algo. Alexander estaba sangrando. «Alex», susurró, desesperada, «estás herido». Él miró su hombro, donde una astilla de metal había perforado la carne. Sonrió, intentando ocultar el dolor. «No es nada». «No me mientas», gritó ella, presionando la herida. Él tocó su rostro con la mano ensangrentada. «Te lo dije, que siempre te protegería». Y entonces perdió el conocimiento. Horas después, Elena esperaba fuera del hospital, el rostro cubierto de lágrimas y hollín. Alexander estaba en cirugía. La prensa ya había rodeado el lugar, transformando la tragedia en espectáculo. Un reportero anunciaba en televisión: Alexander Graves, héroe inesperado, arriesgó su vida para salvar a Elena Morais del incendio provocado por su exprometida, Clara Esteves. Elena cerró los ojos, el corazón acelerado. Detrás de las puertas blancas, el hombre que amaba luchaba entre la vida y la muerte, y sabía que, si él no sobrevivía,
Su amor terminaría exactamente donde todo comenzó, entre las llamas. El sonido de los monitores cardíacos era lo único que llenaba la habitación. Alexander Graves abrió los ojos lentamente. La luz blanca del hospital lo cegó por un instante. Por unos segundos no recordaba nada. El incendio, las llamas, el olor a humo. Todo parecía una pesadilla distante. Pero cuando intentó moverse, el dolor lo atravesó como una cuchilla. «Quédate quieto». La voz suave vino desde la izquierda. Elena Morais estaba sentada al lado de la cama, los ojos cansados, pero vivos. Sostenía la mano de él con fuerza, como si el simple contacto pudiera mantenerlo allí. Alexander intentó sonreír. «Creí que te había perdido». «Casi fue al revés», respondió ella, conteniendo las lágrimas. «Fuiste una locura, enfrentar el fuego así». Él respiró hondo. «Lo haría de nuevo, las veces que hiciera falta». Ella bajó la mirada, apretando su mano. «Solo no me obligues a enterrarte, Graves. No lo soportaría». El silencio entre ellos era denso. Por primera vez no había disputa ni orgullo, solo gratitud y miedo. En los días siguientes, Alexander permaneció ingresado bajo vigilancia. La herida en el hombro no era letal, pero el trauma físico y mental lo había dejado exhausto. Mientras se recuperaba, el mundo allá afuera cambiaba rápidamente. La prensa lo trataba como héroe. Los titulares hablaban del millonario que desafió a la muerte por amor. Las acciones de Graves Holdings, que se habían desplomado, comenzaron a recuperarse. Clara Esteves fue oficialmente dada por muerta en el incendio. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero las autoridades afirmaban que no había chances de supervivencia. Sin embargo, Elena no estaba convencida. Cierta noche, mientras Alexander dormía, ella entró discretamente en la enfermería contigua, donde se archivaban los informes del incendio. Hojeó los documentos, línea por línea, hasta detenerse en un detalle casi imperceptible. Fragmentos de ADN pertenecientes a la sospechosa no coinciden totalmente con el registro de Clara Esteves. Inconcluso, su corazón se heló. A la mañana siguiente, Alexander despertó y la encontró de pie junto a la ventana, pensativa. «¿Estás bien?», preguntó, la voz aún ronca. Ella se volvió despacio. «No», él frunció el ceño. «¿Qué pasa?». «El informe sobre Clara no es concluyente», respondió. «No tienen certeza de que haya muerto». Alexander se enderezó en la cama, ignorando el dolor. «¿Qué quieres decir?». «Que quizá esté viva, Alex, y si lo está, no se detendrá». Se quedó en silencio, procesando. Aunque sonara absurdo, su instinto decía lo mismo. Clara Esteves no era el tipo de mujer que desaparecía sin propinar un último golpe. «Entonces la encontremos primero», dijo, decidido. «No», replicó Elena. «Apenas si puedes mantenerte de pie. No vas a arriesgar tu vida otra vez». Él sonrió, débil, pero con esa llama familiar en los ojos. «¿Todavía no lo entiendes? Ya arriesgué todo lo que tenía, incluso el corazón». Elena intentó ocultar la sonrisa, pero no pudo. «Eres imposible». «Y tú, testaruda», respondió él. «Una combinación peligrosa». 3 días después, Alexander recibió el alta. El equipo de seguridad lo escoltó discretamente hasta su ático, ahora rodeado de periodistas y curiosos. Elena lo acompañó, visiblemente preocupada. Pero algo lo inquietaba desde que había vuelto. Llegaban mensajes extraños a su correo corporativo, todos sin remitente. El más reciente decía solo: «El fuego purifica, pero lo que queda de las cenizas aún arde». Alexander mostró el mensaje a Elena. «¿Ves? Es ella. Tiene que ser». Elena cruzó los brazos, tensa. «O alguien intentando volverte loco». «Produce el mismo efecto», murmuró, encendiendo un cigarrillo por primera vez en años. «Quiere que la busque». «¿Y vas a hacer exactamente lo que ella quiere?», preguntó Elena, exasperada. Alexander exhaló el humo lentamente. «No»,
Me anticiparé. Esa noche llamó a su antiguo investigador. El hombre llegó con una carpeta repleta de fotos e informes recientes. Hay rumores, señor Graves, comenzó. Una mujer con el mismo porte y apariencia de Clara fue vista en la frontera. Nadie lo confirma, pero es suficiente, lo interrumpió Alexander. Quiero que descubras todo. Movimientos bancarios, registros de vuelo, cámaras, todo. El investigador asintió y se fue. Elena lo observaba en silencio, apoyada en la pared. «Sabes que esto puede destruirte, ¿no?», preguntó. «Reabrir heridas, meterte con gente poderosa. Si ella está viva, Elena, necesito saberlo», respondió, mirándola fijamente. «Necesito asegurar que estés a salvo». Ella se acercó, colocando la mano sobre su pecho. «¿Y quién garantiza que, en ese proceso, no seas tú quien se pierda?». Él la miró fijamente. «Entonces prométeme que me traerás de vuelta, si eso ocurre». «Siempre», dijo ella, firme. «Pero prométeme lo mismo». Alexander sonrió levemente. «Prometido». En la madrugada siguiente, mientras la ciudad dormía, Elena despertó con el sonido de pasos en el pasillo. Se levantó y fue hasta el despacho de Alexander. La luz estaba encendida, pero él no estaba allí. Sobre la mesa solo había una nota escrita a mano. «Volveré antes del amanecer. No intentes seguirme». Su corazón se aceleró. Corrió hacia el balcón y miró a la calle. Un coche negro desaparecía en la esquina. «Alexander», murmuró, con la voz temblorosa. «¿Qué fuiste a hacer?». Y, en el silencio de la noche, solo el eco distante de las sirenas, respondió. Horas después, la cámara de seguridad de una gasolinera registró la imagen de Alexander Graves entrando en un almacén aislado en la frontera. Minutos más tarde, las luces del lugar se apagaron, y una explosión iluminó el cielo. El ruido de las sirenas cortaba el aire como cuchillas. El amanecer teñía el horizonte de tonos de sangre y humo. Elena Morais estaba de pie frente a las llamas, el viento agitándole el cabello y el corazón aplastado por la desesperación. El almacén ardía en columnas de fuego, y los equipos de rescate luchaban por contener el caos. Paramédicos corrían de un lado a otro, los bomberos gritaban por las mangueras, y el olor a metal quemado se mezclaba con la sal del aire. «¿Hay alguien ahí dentro?», preguntó ella, con la voz temblorosa, sujetando el brazo de un bombero. El hombre la miró, vacilante. «Encontramos un coche. El registro pertenece a Alexander Graves». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Y él? ¿Dónde está él?». El bombero desvió la mirada. «Aún no lo sabemos». Ella dio un paso atrás, tambaleándose. El humo invadía sus pulmones, pero el dolor en el pecho era peor. De todos los miedos que había enfrentado, perder a Alexander era el único que no estaba lista para soportar. Pasaron horas. El fuego fue controlado, y los bomberos empezaron a revisar los escombros. Elena permanecía allí, sentada en el suelo, cubierta de hollín, negándose a irse. Entonces, uno de los investigadores se acercó. «Señora Morais, encontramos algo». Ella se levantó de un salto. «¿Está vivo?», preguntó, la voz casi un grito. El hombre dudó. En sus manos llevaba un reloj roto, el mismo que Alexander usaba todos los días. Elena lo reconoció al instante. «¿Dónde estaba eso?», susurró. «Cerca de la puerta trasera», respondió el investigador. Pero no había cuerpo, ninguna señal de él. Su corazón se disparó. Ningún cuerpo. Eso significaba una cosa. Alexander Graves estaba vivo. A la mañana siguiente, los noticiarios mostraban imágenes de la destrucción. Los periódicos llevaban el titular: «Explosión en depósito deja rastro de destrucción». Alexander Graves desaparece. Las autoridades especulaban sobre un sabotaje. Algunos decían que el multimillonario había sido víctima de represalias, otros que había huido para escapar de procesos.
Pero Elena conocía la verdad. Eso tenía nombre: Clara Esteves. Pasó todo el día analizando las imágenes de las cámaras de seguridad cerca de la frontera. Y, al fin, encontró lo que buscaba: una mujer rubia, con el rostro parcialmente cubierto, ayudando a Alexander a meterse en una furgoneta negra minutos antes de la explosión. La sangre se le heló. Clara estaba viva, y tenía a Alexander. Sin perder tiempo, Elena buscó al antiguo investigador de Alexander. Necesito todo sobre Clara Esteves. Cada movimiento, cada transacción. Ella no murió en ese incendio. El hombre asintió, abriendo la carpeta sobre la mesa. Ya teníamos sospechas. En los últimos días, una mujer usando el nombre Carla Esten abrió cuentas en las Islas Caimán. Y mira esto. Giró el portátil hacia ella. Pasajes aéreos. Un vuelo privado salió anoche con destino a Cartagena, en Colombia. Elena respiró hondo. Es hacia allí donde la llevó. Señora Morais, esto es peligroso. Esa gente no juega. Ella lo miró con determinación fría. Yo tampoco. 2 días después, Elena desembarcó en Cartagena. El calor tropical contrastaba con el caos que llevaba dentro. La ciudad parecía viva, palpitante, pero para ella todo era solo ruido. Siguiendo las pistas que Clara había dejado, llegó hasta una mansión aislada en lo alto de una colina, rodeada de guardias armados. La verja era alta, el lugar parecía impenetrable, pero Elena ya había vivido en la calle y sabía que siempre hay una entrada para quien tiene suficiente coraje. Con la ayuda de un contacto local, esperó el momento justo. Cuando la noche cayó, escaló el muro lateral y entró por los fondos, moviéndose en la oscuridad como una sombra. La mansión estaba en silencio, iluminada solo por velas. El sonido lejano de pasos resonaba en el pasillo principal. Elena siguió el ruido, el corazón desbocado, y entonces lo vio. Alexander Graves, atado a una silla, inconsciente, el rostro golpeado, pero vivo. Su pecho subía y bajaba lentamente. Elena se llevó la mano a la boca, intentando contener el llanto. Pero antes de que pudiera acercarse, una voz resonó en la penumbra. Sabía que vendrías. Clara surgió de las sombras, con un vestido rojo y una sonrisa que helaba la sangre. Es fascinante cómo el amor hace predecibles a las personas. Elena se giró, la mirada llena de odio. ¿Qué quieres, Clara? Justicia, respondió, con frialdad. Mi justicia. Él destruyó mi vida, y tú robaste lo que quedaba de la mía. Te destruiste a ti misma, replicó Elena, y ahora quieres arrastrar a todos contigo. Clara rió, bajo, casi un susurro. Quizá, pero antes del final, quiero que él sufra, y que tú lo veas sufrir. Sacó un arma de dentro del vestido y la apuntó a Alexander. Elena se congeló. No lo hagas, dijo con voz firme. Dame un motivo, provocó Clara. Elena dio un paso adelante. Yo. Clara parpadeó. ¿Qué? Llévame a mí en su lugar, pero déjalo vivir. Clara vaciló por un momento, y en su rostro apareció algo casi humano, una sombra de duda, pero pronto desapareció. Eres más tonta de lo que pensé, dijo, apretando el gatillo, y por eso siempre ganaré. Se oyó un disparo. El sonido atravesó la noche y los pájaros alzaron el vuelo de los árboles cercanos. Un cuerpo cayó, y el silencio volvió a apoderarse del lugar. El sonido del disparo aún flotaba en el aire, resonando por las paredes de la mansión como el grito de un fantasma. Por un instante, todo quedó inmóvil. El tiempo, el viento, el corazón de Elena Morais. Ella parpadeó, confundida, intentando entender lo que había pasado. El cuerpo que había caído no era el suyo, tampoco el de Alexander. Clara Esteves dio unos pasos hacia atrás, llevándose la mano al abdomen. La sangre se deslizaba entre sus dedos, manchando el vestido rojo. Detrás de ella, en la entrada del salón,
Un hombre sostenía un arma temblando. El investigador privado de Alexander. «¡Baje el arma, señora Esteves!», gritó él. «¡Se acabó!». Clara miró la herida, luego a Alexander y a Elena. Sonrió. Aún sangrando, aún derrotada, había algo triunfante en su mirada. «¿Creen que han ganado?», susurró. «Yo muero, pero la historia nunca termina». Elena corrió hacia Alexander, arrodillándose a su lado. Alex, escúchame». Abrió los ojos lentamente, la respiración pesada. «Yo sabía que vendrías». Ella apretó su mano, el rostro cubierto de lágrimas y hollín. «Y yo sabía que serías lo bastante terco como para darme trabajo hasta el final». A pesar del dolor, él rió. «Eso es lo que me hace interesante». Detrás de ellos, Clara se tambaleaba, apoyada en la pared. El investigador se acercó, intentando detenerla, pero ella aún tenía fuerza para alzar la cabeza y mirar a la pareja. «Podrán borrar mi nombre de los periódicos», dijo jadeando, «pero nunca borrarán en lo que se han convertido el uno para el otro. Él me destruyó, y tú lo destruiste a él». Elena se levantó, furiosa. «No sabes lo que es el amor, Clara». «Sí lo sé», respondió la mujer con una risa débil. «Es eso que te consume, y te hace querer ver arder al mundo». Esas fueron sus últimas palabras antes de desplomarse en el suelo. El investigador comprobó el pulso. Nada. Clara Esteve había muerto. 2 días después, la noticia se había propagado. La prensa anunció el fin de una de las mayores conspiraciones financieras y personales del país. Clara había fallecido en un enfrentamiento con autoridades internacionales, pero nadie conocía la verdad completa. Alexander y Elena se ocultaban en una pequeña villa en la costa colombiana, lejos de los flashes y los titulares. Él se recuperaba lentamente, el hombro aún vendado, y ella lo cuidaba con el mismo esmero con que protege algo que el destino intentó arrebatarles varias veces. Una mañana, mientras el sol doraba el mar, Alexander despertó y la vio sentada en la veranda, observando el horizonte. Ella parecía distante, pensativa. «Estás hermosa así», dijo él con una sonrisa cansada. Ella se volvió. «No duermes ni cuando deberías». «¿Perder la oportunidad de verte así? Jamás». Ella suspiró y se incorporó. «¿De verdad crees que esto ha terminado, Alexander?» «Clara está muerta. Se acabó», aseguró él. Elena negó con la cabeza. «Gente como ella no muere tan fácil. Aunque el cuerpo desaparezca, el miedo que deja permanece». Alexander se acercó y sostuvo su rostro con cuidado. «Entonces dejemos que el miedo muera primero». Ella cerró los ojos apoyando la frente en la suya. «¿Y después?» «Después, vivimos». Por un instante, el mundo pareció sencillo. Se besaron, no como quienes se reencuentran, sino como quienes han sobrevivido. Aquella noche, el ruido de la lluvia los despertó. Alexander se levantó para cerrar las ventanas, pero algo llamó su atención. Sobre la mesa junto a la puerta había un sobre blanco, mojado, sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, solo una hoja con una frase escrita a mano. «Ninguna llama apaga todo lo que el fuego empezó». El corazón se le detuvo un instante. Elena vio el pavor en su rostro. «¿Qué pasa?». Alexander le entregó la nota. Ella la leyó y palideció. «No puede ser. El cuerpo de Clara nunca fue entregado», dijo él en voz baja. «El informe podría haber sido falsificado». «Alexander, esto tiene que acabar», murmuró Elena. «Si ella está viva, no se detendrá». Él asintió, con la mirada fría. «Entonces, esta vez, iremos hasta el final». En los días siguientes, empezaron a rastrear cualquier pista. Movimientos bancarios, transferencias, registros, y entonces encontraron algo. Una transacción reciente vinculada al nombre C. Esten, realizada en un hospital privado en Panamá. Alexander cerró el portátil con fuerza. Sobrevivió,
Elena lo miró. Y se está recuperando para volver. Respiró hondo. Que vuelva. Esta vez no esperaré a que el fuego comience. Pero, mientras se preparaban para partir, Elena lo miró con algo distinto en los ojos. Un miedo silencioso. Un presentimiento. Alexander, ¿y si ella no busca venganza? Preguntó. ¿Y si lo que quiere eres tú? Él calló, porque en el fondo sabía que quizá ese había sido el plan desde el principio. Clara nunca quiso matarlo. Quería que él viviera con el peso de la duda, y con el corazón dividido entre el amor y la culpa. Y al comprenderlo, Alexander entendió. El verdadero fuego no estaba en las llamas que los rodearon, sino dentro de él. El avión aterrizó bajo un cielo pesado, cubierto de nubes color plomo. La humedad del aire hacía que cada respiración fuera densa, casi sofocante. Alexander Graves bajó primero, vistiendo una camisa negra y una mirada endurecida. Elena Morais lo siguió, silenciosa pero alerta. Sus ojos no descansaban ni un segundo. Panamá los recibió con calor y misterio. En la maleta, Alexander llevaba solo lo esencial: dinero, documentos falsos y una determinación que rozaba la locura. Durante años había perseguido el poder. Ahora perseguía algo mucho más peligroso: la verdad. En el asiento trasero de un taxi viejo, Elena rompió el silencio. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Alexander? Él mantuvo la vista en la carretera. No se trata de querer, se trata de necesitar. ¿Y si es una trampa? Entonces esta vez entro en ella con los ojos abiertos. Elena apartó la mirada, sintiendo el peso de aquello. Sabía que, en el fondo, él no solo iba tras Clara, iba tras sí mismo. La clínica privada estaba aislada, rodeada por muros altos y guardias discretos. El investigador local los esperaba en la entrada trasera. No hay registros a nombre de Clara Esteves, pero hay una paciente internada con identidad falsa, Carmen Sten, quemaduras graves, transferida hace 3 semanas. Elena y Alexander se miraron. No había ya duda. Entraron furtivamente por los pasillos silenciosos. El olor a antiséptico y el zumbido de las luces creaban una tensión casi irreal. Al final de un corredor, una puerta, número 312. Alexander se detuvo frente a ella, la respiración pesada, las manos temblorosas. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Elena tocó su brazo. ¿Estás listo? Nunca, respondió él, empujando la puerta. La habitación era pequeña, iluminada solo por una lámpara débil. Y allí estaba ella, Clara Esteves, el rostro parcialmente cubierto por vendajes, el cuerpo frágil, los ojos, aún vivos, intensos, venenosos. Cuando lo vio, sonrió. Sabía que vendrías, dijo con voz ronca. El amor siempre trae de vuelta, incluso a quienes intentan huir de él. Alexander se acercó despacio. Deberías estar muerta. Y deberías darme las gracias por no estarlo, respondió ella. Te di una oportunidad de empezar de nuevo, Alexander, de vivir con ella. Y aún así, viniste detrás de mí. Elena dio un paso adelante. ¡Casi nos matas! Clara la miró, una sonrisa lenta formándose bajo las vendas. Casi, pero no lo logré. Al destino le gusta ver que el sufrimiento continúe. Basta de juegos, Clara, cortó Alexander. Esto termina ahora. Ella rió, baja. ¿Termina? Nada termina, Alexander. ¿Te crees un héroe? No eres más que un hombre dividido. Aún me miras con lástima, tal vez incluso con amor. Él la observó en silencio. Elena respiró hondo. No respondas. Eso es lo que ella quiere. Pero Clara continuó. Te conozco mejor que ella. Te vi en la cumbre y en el abismo. Tú eras mi espejo, Alexander. Y cuando el espejo se rompió, solo quedaron los fragmentos. Replicó él. Y elegí dejar de sangrar por ti. Clara sonrió con tristeza, y algo brilló en sus ojos. Una lágrima,
o un último destello de humanidad. Entonces, ¿por qué viniste? Alexander vaciló. Para mirarte a los ojos y decir que se acabó, que ya no te temo. Ella lo observó largo rato. Después murmuró: mentiroso. De repente, la puerta se cerró tras ellos con un chasquido. Un sonido metálico resonó. Elena se volvió y percibió la pequeña bomba acoplada al soporte de suero. ¡Alex!, gritó. Ella lo preparó todo. Clara empezó a reír, la voz mezclada con tos. Eso es lo que nunca entendieron. Yo no pierdo. Yo termino con el tablero. Alexander corrió hacia el aparato, intentando desactivar el dispositivo, mientras Elena tiraba de Clara fuera de la cama. ¿Dónde está el detonador?, exigió. Clara solo susurró: en el corazón. El bip del temporizador comenzó a acelerarse. 10, 9, 8. Elena miró a Alexander. Tienes que salir de aquí. No sin ti. Vete, ahora. Pero él se negaba. 6, 5. Desesperada, Elena tiró el soporte, intentando arrancar los cables. Clara, ensangrentada, le sujetó la muñeca. Nunca vas a salvarlo. Él es mío. Siempre lo fue. Elena la miró a los ojos. Entonces muere con tu mentira. Con un movimiento rápido, Elena desconectó los cables y arrancó el cilindro de oxígeno, lanzándolo por la ventana. El impacto provocó una pequeña explosión lateral, suficiente para detonar parte de la pared y hacer caer el techo. La habitación se llenó de humo. Alexander corrió, tomó a Elena en brazos y atravesó el pasillo mientras el fuego comenzaba a extenderse. Detrás de ellos, el sonido final. ¡Boom! La explosión devoró toda el ala de la clínica. Horas después, las llamas fueron controladas. Los equipos de rescate registraban los escombros. Entre los heridos, Alexander y Elena fueron encontrados abrazados, vivos, aún respirando. Pero no había rastro de Clara Esteves, ni cuerpo, ni huella, nada. Elena, todavía en shock, murmuró: ¿se fue? Alexander, cubierto de cenizas, respondió en voz baja: no. Personas como Clara no mueren, se transforman en sombra. Y, en efecto, su sombra aún los acompañaría, incluso a la distancia, incluso en el silencio, porque a veces el amor y el odio nacen de la misma llama, y cuando el fuego se apaga, lo que queda es el eco. El hospital olía a éter y a silencio. La lluvia golpeaba las ventanas, y cada gota parecía marcar el fin de una era. Alexander Graves despertó lentamente, el cuerpo pesado, la cabeza punzando, luz suave, y junto a la cama, como una constante en la tormenta, Elena Morais. Dormía sentada, la mano entrelazada con la de él, exhausta, pero en paz. Por un momento, Alexander solo la observó, por primera vez, sin prisa, sin miedo, la mujer que el mundo intentó destruir y que, aún así, lo salvó. Elena, murmuró. Ella abrió los ojos lentamente y sonrió. Aún aquí. Pensé que volverías a dejarme sola. Él apretó su mano. Ni aunque el destino quiera. Ella rió, y ese sonido leve cortó el peso de la habitación. Pero la alegría duró poco, porque, al mirar por la ventana, Elena vio cámaras, reporteros y autos de prensa rodeando el hospital. Ya están afuera, dijo, tensa. Alexander respiró hondo. Quieren un héroe, y quizás sea hora de darles algo distinto. A la mañana siguiente, el mundo observó. Alexander Graves, el multimillonario envuelto en escándalos, tragedias y redención, apareció frente a las cámaras junto a Elena. Sin traje, sin guardaespaldas, solo un hombre, y la mujer que le devolvió lo que jamás pudo comprar: paz. He estado en todos los lugares equivocados. Comenzó, con voz firme. Confundí poder con propósito, amor con control. Pero a veces hay que perderlo todo, y casi morir, para entender que lo que vale no está en las cosas, sino en las personas. Hoy no hablo como empresario,
Hablo como alguien que aprendió a empezar de nuevo. Elena lo miraba, emocionada, cada palabra suya atravesando el mundo y regresando hacia ella. Cuando terminó, no hubo aplausos, hubo silencio. El tipo de silencio que nace cuando la verdad es dicha. En los meses siguientes, el tiempo comenzó a sanar. Graves Holdings fue reconstruida bajo nueva dirección. Alexander se retiró de los negocios y comenzó a financiar proyectos sociales, muchos inspirados en Elena. Ella, por su parte, fundó una organización para mujeres en situación de calle, llamándola Luz de las Cenizas, y juntos transformaron el escándalo que casi los destruyó en algo que devolvía dignidad a quienes el mundo había ignorado. Pero, a veces, el pasado aún susurraba. Una tarde, Elena recibió una carta sin remitente. Dentro, solo una foto, una playa al atardecer y, al fondo, una silueta femenina caminando por la arena. Sin firma, sin explicación. Solo una frase escrita en el reverso. El fuego lo cambia todo. Incluso a quienes sobreviven a él, ella se la mostró a Alexander. Él la observó por unos segundos y solo dijo: «Deja que arda lo que queda, Elena. Lo que importa es lo que aún vive». Y ella entendió. No era miedo, era el final. Clara Esteves, viva o muerta, ya no importaba. El pasado había perdido su poder. Meses después, el mar Mediterráneo reflejaba tonos dorados y lilas. Alexander y Elena caminaban descalzos por la arena, el viento moviendo el vestido de ella y el abrigo de él. No había palabras, solo el sonido de las olas. Él se detuvo, mirando el horizonte. «¿Sabes qué he aprendido, Elena? ¿Que el amor es más fuerte que el fuego?», bromeó ella. Él sonrió. «Que a veces es el propio fuego, pero cuando arde de la manera correcta, ilumina, en lugar de destruir». Elena lo miró, los ojos humedecidos. Entonces arder nunca fue el problema, solo fue el comienzo. Alexander asintió, y por un instante, el mundo pareció completo, sin máscaras, sin dolor, solo dos sobrevivientes, y el amor que nació del caos. Años después, en un pequeño pueblo costero, una mujer de cabello gris caminaba por un jardín. Era Elena, y a su lado, Alexander, ahora con arrugas discretas y la misma mirada firme. Un niño corría entre las flores, riendo. Su hijo. Elena lo observó jugar y susurró: «Tiene tu mirada». Alexander sonrió. «Y tu corazón». El niño corrió hacia ellos y les entregó una flor marchita. «Para ustedes», dijo, sonriendo. Elena se agachó, tomó la flor y la colocó sobre una pequeña piedra marcada con un nombre casi borrado por el tiempo: Clara Esteves. El viento sopló suave. Ni rencor, ni dolor. Solo recuerdo. Alexander pasó un brazo sobre los hombros de Elena. «Ahora sí terminó». Ella lo miró y respondió con una sonrisa tranquila: «No, ahora comienza». El mar, frente a ellos, reflejaba el atardecer como si estuviera hecho de oro líquido. Y en ese instante, entre el sonido del viento y las risas del hijo, el pasado cayó. El amor finalmente había vencido.